Segunda de Corintios, capítulo 12. Y dice el versículo 7 de esta manera. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pasamos al versículo 15. Mismo capítulo, 1 Corintios 12, versículo 15. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándonos más sea amado menos. La semana pasada, que no pudimos concluir nuestro mensaje, nos hacíamos la pregunta de ¿para quién vives? ¿Cuál es el objetivo o cuáles son las personas por las cuales tú vives? Porque siempre vivimos para alguien. O vives para ti mismo, y lo que importa eres tú, y las demás personas solamente las contentas para que te agraden a ti. Hay que tener a los demás contentos para que los demás te sirvan a ti. O vives para otras cosas, o vives para otra persona en concreto. Y de la misma manera sucede con un cristiano. Un cristiano es aquel que vive para Cristo. Un cristiano es aquel que tiene una gran pasión por Cristo. Y hay un gran amor por Él en su corazón. Siente que por Cristo no hay una obligación, sino una pasión. Siente que por Cristo no hay una ley que le sujete, sino un amor que le une, que le vincula. Siente que Jesucristo para él no es una religión, sino que es una relación. Y puede decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Puede decir como Pablo: Cristo es mi vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es ser cristiano. Ser cristiano no es religión, mandamientos, obligación, deberes, trabajos, sino que es amor, relación, pasión. Y cuando nosotros no tenemos esa pasión por el Señor Jesucristo, entonces tenemos que recurrir a llenar nuestra vida de cosas, a llenar nuestra vida de otras personas y de otras cosas que surtan, que intenten cubrir ese vacío que tenemos al no tener a Cristo viviendo en nosotros, a no tener nuestras llenos de su Espíritu Santo. Y eso es lo que estaban haciendo los Gálatas cuando leíamos el otro día acerca de que en ellos había 2 grupos. El grupo de los legalistas, que querían apartarse del Evangelio de la Gracia para llenarlo todo de normas, reglamentos y mandamientos hechos de hombres que no pueden cambiar a la persona, que no pueden transformar la vida. Y por otra parte estaban aquellos libertinos que decían: bueno, pues tampoco importa mucho cómo vivamos, y entonces vivían en el fruto de la carne: adulterio, fornicación, envidias, pleitos, celos, disensiones, herejías. Vivían en el fruto de la carne y dejaban que la carne los dominara. Como estamos libres en Cristo, entonces como yo estoy libre en Cristo, puedo hacer lo que me da la gana, puedo dejar suelta la carne.
Los dos grupos estaban totalmente equivocados. Unos porque no estaban viviendo en Cristo y otros porque no estaban viviendo en Cristo ninguno de ellos. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, lo vamos a sustituir con otra cosa, con nuestras propias ideas, con nuestra propia religión. Y la ley judía que ellos querían imponer unos a otros solamente les servía para activar el pecado. La ley activa el pecado porque promueve que la carne se rebele contra esa ley. Por eso el apóstol Pablo dice que en Gálatas 5 que ellos tenían que vivir en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Es lógico. Ellos decían, no, yo camino en el Espíritu. Sí, tú caminas en el Espíritu, pero tu vida está llena de pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones. Tu vida está llena de fornicación, de inmundicia, de lascivia, de deseos pecaminosos. Entonces, ¿cómo dices que andas en el Espíritu? Y otros dicen, sí, yo ando en el Espíritu porque voy a circuncidarme, voy a guardar los mandamientos de Dios. Y Pablo dice, pero la circuncisión y la incircuncisión no son nada, porque eso no tiene fuerza para sujetar los deseos pecaminosos. Entonces, todos ellos, estaban equivocados porque no entendían la esencia de la fe cristiana. Y es tan fácil, hermanos, amigos, es tan fácil estar durante años escuchando el Evangelio y no enterarse de nada. Es tan fácil como que tú puedes estar durante años en una iglesia evangélica y no conocer verdaderamente el Evangelio, no tener una relación con Cristo y estar perdido completamente. Te lo digo por experiencia. Yo pasé años en una iglesia, mis padres son cristianos, mis abuelos eran cristianos. Bueno, ahora son cristianos más todavía porque están con el Señor. Pero tú puedes estar sentado aquí en una iglesia y puedes cantar cánticos ahí. Y puedes guardar unos mandamientos que la iglesia pueda establecer, o puedes participar en las actividades de la iglesia y aún así no amar a Cristo. Porque finalmente, cuando tú te presentes delante del trono de Dios, no vas a decir, bueno, yo iba a la iglesia evangélica de Tomelloso, allí estaba aquel cansino pastor que había allí, y yo aguanté todos los sermones ahí. Y yo tampoco le puedo poder decir, oye, pues como yo soy pastor, tengo que entrar al cielo. Pues soy pastor, ¿no? No funciona así. No podemos decir, bueno, es que yo evangelizaba, yo ofrendaba, yo servía, yo cantaba, yo tocaba instrumentos, yo limpiaba el piso. Y como hacía todas esas cosas, seguro que Dios va a estar impresionado conmigo y me dejará pasar. Porque soy buena persona. Yo no soy tan malo como los demás. Yo sí que soy bueno. Si por algún motivo te crees eso, sepas que estás viviendo en una mentira. La actividad de la carne no le agrada a Dios. ¿Te acuerdas cuando los judíos presentaban los sacrificios al Señor y Dios no les hacía ni caso? Y Dios estaba enfadado con los judíos. Y el Señor les dice a través del profeta, ¿para qué me sirven todos esos sacrificios que me traéis? Ya estoy harto de ellos. Quita de mí la multitud de tus cantares, tus fiestas solemnes, tus cultos. Los tiene hastiado mi alma. Pero que corra el juicio, que corra la fe. Ellos decían, ay Señor, te hemos presentado allí un becerro gordo. Te hemos dado una ofrenda buena. Y Dios les había dicho, este pueblo con sus labios me honra, pero sus corazones están muy lejos de mí. Porque enseñan tradiciones de hombres, en realidad no están conmigo. ¿Sabes una cosa? Si Dios quisiera mano de obra, no nos tendría. Nosotros tienen los ángeles que sirven de mano de obra. Dios no necesita mano de obra. Dios quiere hijos. Él hace que los hijos nazcan para que se regocijen. ¿Por qué los padres tienen hijos? Para regocijarse en su amor, para amarles, para cuidarles, para regocijarse los unos de los otros. ¿Sabes? Cuando yo iba al colegio, había un compañero de clase que se llamaba Sebastián. Y ese chico tenía una vida muy dura.
Se levantaba a las 4 de la mañana para ir a cuidar de los animales que tenía en la granja de su padre. Y después de cuidar de los animales, después tenía que ir a trabajar al huerto. Y después de trabajar en el huerto, él tenía que ir al colegio. Y el pobre se dormía en las clases. Aparte de que el profesor era un petardo, porque era un aburrimiento. Pero el pobre se dormía en las clases. Y todos teníamos compasión de él, porque él llegaba al colegio harto de trabajar. Su ropa olía a cuadra, porque había estado alimentando a los animales. Y le rechazaban. Yo no era cristiano ni nada, pero Sebastián era un amigo mío. Y yo me iba a bañarme a su alberca, la alberca que tenía en el campo. No iba a trabajar en el huerto, pero sí a comerme los pimientos y los pepinos y a bañarme en la alberca de agua fresquita. Pero cuando Sebastián llegaba al colegio estaba tan cansado. ¿Y sabes lo que decían de su padre? Era terrible esto, ¿eh? Y yo creo que él decía que no era falso. Decían de ese padre, este hombre tiene hijos para tener mano de obra. Este hombre tiene hijos para tener más vacas que cuidar, más animales, más huertos y más dinero. Dios no es así. Dios no necesita mano de obra. No necesita soldados ni trabajadores. Él quiere hijos. Y los hijos son aquellos que tienen una relación con Él, que caminan con Él. No simplemente que guardan unas normas, sino que tienen una relación viva con Él. Y por eso el apóstol Pablo llega a decir, como hemos leído antes en 2 de Corintios, el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo. Entonces, si Pablo dice que aunque estaba débil por el asunto del aguijón que tenía en su carne, y aunque él tantas veces había tenido que padecer por amor a Cristo, había tenido que padecer por predicar el Evangelio, la pregunta era, ¿por qué seguía haciéndolo? Y es sencillamente porque él amaba a Cristo por encima de cualquier cosa, por encima de sus comodidades, de sus derechos, por encima de cualquier circunstancia que hubiera. Le pegaron 3 palizas terribles a Pablo, casi lo matan, lo apedrearon, pensaban que estaba muerto. 3 veces me han golpeado con varas, 40 menos 1 me dieron. Otra vez me persiguieron, me apedrearon, me dieron por muerto. Otra vez me tuvieron que descolgar por un muro porque me mataban. Estuve en un naufragio y perdí la esperanza de conservar la vida porque pensaba que... Y ahora gran parte de su vida estaba en una cárcel. Entonces tú le preguntas, vamos a ver, Pablo, ¿por qué haces esto? ¿Acaso quieres ganar puntos para ir al cielo? ¿Acaso lo haces porque Dios te obliga a hacerlo? ¿Son los mandamientos de tu religión? ¿Es la imposición que Cristo te ha hecho? Todo esto que tú estás sufriendo, aún el desprecio de los propios tuyos, como los corintios que le despreciaban, es que este no habla tan bien, no. Este es un apóstol de segunda división, no es de los buenos. Pero Pablo dice, por amor a Cristo me gozo. Y voy a gastarme yo mismo y todo lo mío, aunque sea amado menos. Aunque eso signifique consumirme y quemarme como Cristo se consumió en la cruz. El amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Lo que le pasaba a Pablo es que él tenía tal amor por el Señor Jesucristo dentro de su corazón, que todo lo que él anhelaba era reflejar y expresar a Cristo en todo lo que él hiciera. Y si por causa de Cristo él tenía que sufrir, se gozaba. Si lo tenían que echar, le pegaban una paliza y lo echaban en la cárcel con Bernabé, ellos a medianoche cantaban cánticos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Pablo conocía a Cristo de verdad. No lo había leído en un libro, no se lo había enseñado un viejito, no lo había escuchado en una iglesia. Él había visto la gloria de Cristo, él lo había conocido verdaderamente, había estado con él, sabía cómo era, y por ese motivo tenía esa gran pasión por él. Y claro,
Eso hizo que Pablo dijera, bueno, pues si tengo que morirme con este aguijón, me moriré. Si tengo que morirme en el mar, me muero. Si tengo que morirme en la cárcel, o me tienen que cortar la cabeza, o me tienen que golpear y perseguir, todo eso lo voy a hacer, porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque mi Salvador lo hizo por mí, y entonces yo estoy dispuesto a hacerlo, cualquiera que sea las circunstancias. Y pocos alentaban a Pablo para decir, Pablo, adelante, venga, sigue, estamos contigo. Algunos lo hacían, pero tantas veces Pablo tenía que sufrir la decepción de un tal Demas, que estaba de más. Y en el momento final, cuando él tiene que enfrentar la muerte, dice, Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Pablo no era un activista de la religión cristiana. Algunos pueden pensar que él era simplemente un activista de una ONG, como hay tantos. Él era un enamorado de Cristo. Esa es la mejor definición. Esa es la definición que podemos decir del apóstol Pablo. Era un enamorado de Cristo. ¿Y qué es un cristiano? Alguien que está enamorado de Cristo. El problema nuestro, hermanos, es que ¿nosotros qué? ¿Nosotros qué? Por una parte vemos que hay cristianos que hacen cosas para Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué lo haces? El apóstol Pablo dice, por amor a Cristo. ¿También puedo decir yo eso? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué vamos a Socuéllamos a evangelizar? ¿Por qué predico yo aquí hoy? ¿Por qué he venido yo a la iglesia? ¿Por qué esta mañana me levanté temprano para abrir la Biblia? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es mi motivación? ¿Y tú? ¿Por qué lo haces? Claro que también hay otros que no hacen nada. Pues aquellos que no lo hacen también tienen un problema. Porque aquel que no hace es que está muerto. Recuerda lo que el Señor de la iglesia le dice a cierta iglesia: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tu nombre es que vives, pero estás muerto. Si no anhelas servir y glorificar a Dios en tu vida, si no anhelamos estas cosas, algo no funciona en nuestro corazón. Algo no está funcionando. Sencillamente porque es el fruto del amor. Es el servicio, el fruto del amor. Nada más. La gracia es lo que Dios hace por mí y yo le agradezco con gozo. La ley es lo que yo hago para Dios con el fin de que Él me recompense. Y tantas veces es eso, la ley. Hacer las cosas para ser vistos de los hombres, dice el Señor que ya tienes tu recompensa. Si realmente quieres agradar a los demás, adelante. Ya tienes tu recompensa. Te aplaudirán, te pondrán de amigo en el Facebook, te darán un diploma de buena conducta. Te sentirás satisfecho en tu conciencia. ¡Ah! ¡Qué bueno soy! Soy buena persona. Pero finalmente, la aprobación es la que el Señor nos tiene que dar. No la nuestra. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Ser cristiano no se trata de ti. De que tú tengas gozo, de que tengas paz, de que te sientas bien. No se trata de ti, de que te gusten las alabanzas, te gusta un poco leer la Biblia, ver algún vídeo cristiano y seguir una web cristiana, o escuchar sermones. Ser cristiano no se trata de ti, de cuán bien te puedes sentir, de qué satisfacción puedes tener en Dios. Ser cristiano se trata de Él.
Ser cristiano se trata de Cristo. Cristo es Él, no tú. No es, ay, ahora me siento bien, ahora me siento mal. Ahora me presionan y ahora ya no me presionan. Y ahora estoy mejor y... No se trata de ti. No se trata de buscar qué es lo que te va a hacer mejor para ti. Por eso nos hacemos la pregunta, ¿para qué vives? Y el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios te quiere a ti para que Él sea quien reine en tu vida y tú reflejarle a Él a pesar de las dificultades. Cuando hemos leído antes en 2 de Corintios, mira cómo responde Pablo a los problemas que él tiene. Dice, le había pedido al Señor que le quitara ese aguijón, que no sabemos muy bien qué era, esa enfermedad o esa llaga o ese problema que hacía que Pablo no fuera tan eficaz en la predicación del Evangelio. Dice, le he pedido al Señor que lo quite, pero el Señor me ha dicho, mi gracia será suficiente. Y entonces Pablo dice, como el Señor me ha dicho que su gracia es suficiente, entonces yo tengo que actuar con la resignación cristiana y aceptar la voluntad de Dios con santa resignación. ¿Sabe lo que dice Pablo? Pues me voy a gloriar en Cristo. Tengo una llaga, un mensajero de Satanás que me da cachetones, bofetadas. Pero dice el Señor, mi gracia es suficiente para ti, Pablo. Entonces Pablo dice, nada de resignación, nada de tristeza, nada de agobio, nada de queja, sino que dice, me voy a gloriar en Cristo para que cuando yo soy débil, Él sea más fuerte en mí. Cuando soy débil, Él es fuerte. Y algunos decimos, ay Señor, qué débil estoy. No puedo servirte porque no tengo fuerzas. Pero dice el Señor, yo multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Tú conoces a alguien que multiplique por 0 y saque algo? Dios sí. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hay que ver este Dios que tenemos, que es matemática la suya. ¿A ti te han dicho que 0 por 0 es 0? ¿Es verdad? Pues en Dios es 0 por Dios, 100, 1000, 1.000.000. Yo multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. El apóstol Pablo dice, voy a gloriarme en mis debilidades, ¿para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces Él es más fuerte en mí. Yo no tengo fuerzas. Pero el Señor dice, no importa. Ser cristiano consiste en que toda tu vida es un milagro. Toda tu vida es sobrenatural. No sabes hablar y Dios te da palabras. No tienes fuerzas ningunas y Él te las multiplica para que las tengas. Estás cansado y Él te renueva como las águilas, como los jóvenes que correrán y no se cansarán. Estás atado y Él te suelta y te liberta. Es la gracia. Y lo que Pablo quería, o mejor dicho, lo que el Señor quería enseñarle a Pablo, es lo mismo que nos tiene que enseñar ahora a nosotros. Que es la gracia de Dios lo que marca la diferencia. Es la gracia de Dios lo que hace que una persona sea en verdad cristiana. No son sus obras, no son sus motivaciones, no es su estado de ánimo, no son sus sentimientos, no son sus pensamientos, no es la opinión de unos, la opinión de otros, no es el agrado de los demás, sino simplemente se trata de Él, de Cristo. Y por eso, y ya termino, cuando Jesús restaura a Pedro, ¿te acuerdas que Pedro había negado al Señor? ¿Te acuerdas de esto, no? Jesús le había mirado allí en el patio cuando estaba siendo torturado. Y Pedro dijo, no la conozco. Canta el gallo. Y Jesús le mira con esa mirada
que solo Él podía tener. Sus ojos son como el sol en su fuerza. Y Jesús mira a Pedro, y Pedro se deshace, se quebranta, se desmorona, se acuerda de la palabra que le dijo Jesús. ¿Cómo que tú vas a morir por mí? Antes que el gallo cante 3 veces, Pedro, tú me vas a negar. No, Señor, aunque tenga que morir por ti, no lo voy a hacer. Sí lo vas a hacer, Pedro. Y entonces cuando Jesús mira a Pedro, Pedro se derrite bajo esa mirada de Cristo. Y saliendo fuera, llora amargamente. Y después, cuando Cristo es resucitado, y ellos están pescando y Jesús aparece a ellos y les da pescado porque no pescaban nada, echar la red por el otro lado, ya traen, y entonces ya Jesús tiene preparado el desayuno, ya tiene preparado las brasas, tiene preparado un pez. Entonces le hace a Pedro la gran pregunta por partida triple que el Señor le hizo a Pedro y que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Pedro, ¿vas a trabajar duro por mí? Pedro, ¿vas a ser un apóstol firme de verdad o vas a ser un cobarde? Eso es lo que le preguntó. Pedro, ¿vas a obedecer mis mandamientos? Porque no los has obedecido. ¿Has aprendido la lección ya? Esa fue la pregunta que le dijo el Señor a Pedro. ¿Cuál fue la pregunta? Eso te pregunta Cristo a ti hoy. Todo está ahí. Todo está ahí. Lo demás no sirve. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, dice el Señor, dice el apóstol Pablo, está bajo maldición. La fe obra por el amor. Y si tú no amas a Cristo, no eres de Él. Y entonces sí tienes graves problemas. Porque si no eres de Él, el día en que Cristo regrese, o el día en que tú marches hacia Él, porque todos tenemos que oír o esperar que vuelva, ese día los libros se abrirán y el que no está inscrito en el libro de la vida será echado fuera. Y entonces le dirá el rey: apártate de mí, nunca te conocí. Tú eres un extraño para mí. No has tenido relación conmigo. No eras un hijo mío. Ah, pero yo estaba en el culto. No. Yo no te conozco. Tú estabas enamorado de ti mismo. Tú estabas enamorado de tu pecado. De lo que la gente dice, de agradar a la gente, de agradarte a ti mismo, de agradar a otros. Tú eres un extraño, nunca te conocí. Y aquellos que por la gracia le han conocido oirán del Señor otra frase bien diferente: venid, benditos de mi Padre, al reino, entrad al reino que está preparado desde antes de la fundación del mundo para vosotros. ¿Estarás tú ahí? No te estoy preguntando si te has bautizado, si eres hijo de creyente, si tocas la guitarra en la iglesia, si predicas, si ofrendas, si alabas al Señor, si lees la Biblia. No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si tú estarás allí. Porque solo la cruz del Calvario es lo que nos salva. Solo es el amor de Cristo. Solo es su gracia. Y todo lo demás viene incluido en Él. Hermanos, hasta dentro de un mes, prácticamente hasta finales de mes, no voy a volver a predicar aquí. Bueno, si no viene el Señor antes, entonces algunos se alegrarán, yo el primero. Solo quisiera deciros que os amo en el Señor
y que deseo que todos nosotros podamos estar en su presencia allí. Eso es lo realmente importante. Todo lo demás no es nada. Se trata de Él, no de ti. Es el amor de Cristo. Pídele que te llene de su amor y pídele que te dé la libertad que Cristo te ofrece. Vamos a cantar ese cántico tan bonito que dice: las cadenas de la muerte Él quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Al que Cristo hizo libre, lo hizo libre para siempre. Ojalá que todos nosotros podamos vivir la libertad del Evangelio y conocer a Cristo. Sí. Pásame el micro, por favor.